Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y eso a mí qué? Y hoy hablaremos algo que nos afecta en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, aunque no siempre tengamos tan claro esa relación directa. Vamos a hablar sobre la inseguridad y cómo esta impacta la economía, las inversiones y en general la situación económica en México. Somos Carolina Y Lisandro, y les damos la bienvenida a su podcast favorito. bueno, Caro, como bien decías, acá estamos con la idea de plantear algunas cuestiones propias también de un inicio de sexenio, algo que ya hemos quizá abordado previamente, pero quizá dándole un giro respecto a cómo estamos pensando, cómo estamos viendo la economía, ¿no? En este inicio y cómo eso se relaciona con lo que decías, ¿no? Con temas como inseguridad, eh, como la incertidumbre que hay en torno a todo el proceso de la reforma del Poder Judicial. Entonces, un poco conversar sobre eso, pero es importante que pensemos, como siempre hacemos al iniciar, que tratemos de pensar juntos, ¿y eso a mí qué? Así que empieza, Caro, ¿y eso a mí qué? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Evidentemente, creo que pues una de de los aspectos en esta relación es cómo la inseguridad afecta el crecimiento económico y pues con ello pues limita nuestras oportunidades laborales, ¿no? Las empresas que no pueden crecer, que no pueden contratar a más personas o que terminan recortando su personal, cerrando inclusive por completo, justo derivado pues, de los peligros, ¿no? Crecientes de manejar un negocio en estas condiciones a nuestro país. Sí, digo, coincido y además pensar un poco también cómo las inversiones resultan muy importantes también para incluso las estrategias de los estados, impositivas de los estados, ¿no? Finalmente, cuanta más economía formal haya, cuanto más empleos formales, también hay ciertos impuestos que el Estado tiene mayor capacidad de recaudación, obviamente aquellos diferentes de los impuestos propios del consumo, que suelen ser los más altos y los que el Estado más recauda, pero hay muchos otros, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, que van casi sobre la economía formal, ¿no? Entonces es como decir, bueno, hay distintas cuestiones que impactan también en los recursos con los que va a contar el Estado, el hecho de poder promover un clima propicio para inversiones, empleo, ¿no? Para que el sector privado se expanda, y eso también creo que termina impactándonos a todos, y más pensando que también un país como México, con la cercanía que tiene con Estados Unidos, con el tratado que tiene vigente ya hace muchos años, bueno, evidentemente la economía termina estando atada, vinculada a todos estos procesos, ¿no? Claro, y pues ahí está el sector turista, ¿no? El turismo que representa una gran parte de nuestro Producto Interno Bruto, unos 8.5% más o menos, y pues donde evidentemente las noticias, ¿no? Las situaciones de peligro, de violencia, pues vinculada con frecuencia al crimen organizado, pues generan pues, un clima poco propicio para que la gente decida visitar los destinos turísticos de nuestro país, y a eso hay que sumarle esas alertas que emiten muchos países, en particular lo hace con frecuencia a Estados Unidos, cuando dicen, oigan, no vayan para allá, ¿no? No vayan, o sea, por fortuna al menos no lo hacen de manera generalizada para decir no vayan a México, pero sí emiten esas alertas enfocadas en ciertas zonas, lugares específicos, regiones, estados o ciudades, señalando que pues el riesgo de una visita inclusive únicamente turística corta puede impactar negativamente a las personas y pues eso definitivamente desalienta. Totalmente, incluso eso, el clima de inseguridad, incluso en los costos de los negocios, ¿no? Cualquier pequeño negocio suele estar o suele tener que incluir entre sus costos aquellos vinculados a la seguridad, ¿no? Muchas veces, porque bueno, lamentablemente según en qué lugar del país te encuentres, esto puede estar más presente o menos, pero lamentablemente es uno de los costos que hay que asumir y en algunos casos y en algunas regiones es mucho más elevado, ¿no? Entonces, también pensando incluso en temas de Estado de Derecho, suele hablarse también de hacia dónde vamos respecto al índice de corrupción, por ejemplo, percepción de la corrupción, o de qué tan burocrático es el Estado a la hora de realizar ciertos trámites, qué tan ágil es o qué tan complejo es. Entonces hay como muchas de estas variables que terminan impactando en, bueno, qué posibilidades hay de que se desarrollen o se atraigan inversiones en el país que permitan desarrollar fuentes de empleo formales
aquí en México y creo que en este contexto de inicio del sexenio, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es interesante empezar a mirarlo, más allá del seguimiento que podamos dar después, para ver, bueno, qué estamos viendo hoy, ¿no? ¿Cuál es la foto de hoy? Ya veremos hacia dónde vamos en el futuro. Pues lo que hemos estado conversando, planeando este episodio, pues pensamos que hay dos pues, ejes en el tema de inseguridad. Cuando hablamos de la inseguridad y cómo esta afecta a la economía, podemos hablar de pues la inseguridad pues, vinculada con, pues, con lo que cotidianamente entendemos, ¿no? O sea, con el impacto del crimen organizado, de la impunidad, de todo lo que tiene que ver con lo que ocurre alrededor, digamos, de este fenómeno. Y por otro lado es la inseguridad jurídica, que también hoy pues es un tema muy caliente en nuestro país. Entonces, si te parece bien, si empezamos por la parte de la inseguridad pues vinculada al crimen, pues lo que nos dicen los datos es una imagen realmente preocupante, ¿no? O sea, resulta que pues las empresas en México están haciendo grandes inversiones, están gastando pues excesivamente en seguridad privada, en seguros, en diferentes medidas o mecanismos de protección y pues los datos del INEGI para 2022 señalaban que más de la mitad de los empresarios, más del 50% de los empresarios dijeron justamente haber aumentado sus gastos en seguridad, que finalmente pues esos gastos se trasladan, ¿no?, a los productos, a los servicios que ofertan y que pues impactan a nosotros, a quienes consumimos o usamos esos bienes, impactan, digamos, en términos generales a lo que pasa y se estima que ese impacto económico de la inseguridad en México en todas sus diferentes facetas, el año pasado, en 2023, fue de 4.9 billones, o sea, billones, perdón, casi 5 billones de pesos, que equivaldría a casi 20% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 19.8%, eso de acuerdo con los reportes del Instituto para la Economía y la Paz. Sí, la verdad que estamos hablando de datos que impactan justamente, y si lo pensamos en regiones, porque vemos que evidentemente esto lo hablábamos el otro día, que la situación puede llegar a complejizarse y puede llegar a estar presente en diferentes estados de manera mucho más clara, pero hoy en día tenemos una situación en regiones particulares del país, por ejemplo, por mencionar Michoacán o Guanajuato, donde sectores como, no sé, el comercio, la agricultura, suelen hasta paralizarse por momentos justamente por las actividades del crimen organizado, ¿no? Entonces, se estima que alrededor del 3% del incremento en los precios de, por ejemplo, frutas, alimentos y verduras tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas, de la extorsión, el robo y las precauciones que deben tomar los productores a la hora de lograr llevar su producto y comercializarlo. Entonces, pensemos también en todo este impacto que día a día termina reflejado, por ejemplo, en los precios, ¿no? Incluso los pequeños comerciantes muchas veces tienen que pagar directamente cuotas, ¿no?, a grupos del crimen organizado para poder operar y por reportes varios que ha habido, incluso en prensa, estos pueden llegar hasta los 40.000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, dependiendo evidentemente también del tamaño del productor, pero estamos hablando de realmente una barrera muy compleja que hay que sortear y que todos los productores en México, y particularmente en regiones donde el crimen organizado está muy presente, pues tienen que asumir como costo, y hablamos de tema económico, el costo, pero también evidentemente teniendo incluso en riesgo otras cosas, ¿no?, ya mucho más complejas que solo el costo económico. Pero finalmente este episodio es sobre economía y cómo se impacta, cómo las actividades, la inseguridad impacta en esto y bueno, claramente es un costo alto, ¿no? Sí, a mí siempre me impactan, me impresiona realmente y lo vemos con no poca frecuencia en diferentes momentos de los últimos años, en las noticias quizá cada vez más frecuente, los reportajes, los datos sobre cómo la operación del crimen organizado afecta pues, productores o industrias específicas, ¿no? O sea, de cómo el cobro de derecho de piso, de derecho de labrar tu tierra, ¿no? De derecho de pues, trasladar los productos que estás vendiendo, seas tú un agricultor, un comerciante pequeño,
de cómo inclusive las grandes empresas, ¿no? que están presentes en todo el territorio del país, también necesitan pues modificar sus rutas, evitan vender en ciertas zonas, ¿no? O sea, todos esos procesos y los costos enormes que eso genera, pues en vidas humanas, por supuesto, en seguridad, en bienestar de las personas, pero también en la economía, ¿no? Porque todo esto tiene impacto. México, pues, saliendo de la pandemia, hemos estado luchando con muy altos niveles de inflación en los últimos años y pues justo gran parte de la inflación, como señalabas, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, las cosas, los productos son más caros, pues porque además de lo que ha pasado a nivel internacional, por ejemplo, con control de las rutas, seguridad que afecta y que pasa también al interior de México, ¿no? Que tiene que ver con traslado de productos, de materias primas, con producción de materias primas, por ejemplo, afectada por la invasión rusa a Ucrania, pero también, además de todo esto, pues en nuestro país opera un impuesto adicional, ¿no? O sea, impuesto por crimen organizado a las actividades comerciales, industriales, productoras de servicios que se realizan en pues, prácticamente pues ya casi todo el país, ¿no? Sí, de hecho, bueno, justo hablábamos particularmente de Guanajuato, que es mencionado, de hecho, ha estado mucho en el centro de la escena porque ante todo lo que estaba pasando en Sinaloa y incluso en distintas conferencias mañaneras que ha sido cuestionada la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación en Sinaloa, siempre la respuesta era, bueno, pero ¿por qué miran tanto Sinaloa si en realidad Guanajuato está peor? Está, digamos, en ese momento se hablaba de la tasa de homicidios, pero pensando en la situación de Guanajuato, un estado que es gobernado por el Partido de Acción Nacional realmente hace décadas, ¿no? Si no estoy mal, desde 1991, ininterrumpidamente, y que evidentemente ante un gobierno federal hoy de Morena parece estar queriendo poner en el centro de la escena que los problemas están en los estados gobernados como por la oposición. Es indudable que la situación de inseguridad en Guanajuato ha empeorado drásticamente en los últimos años y particularmente una industria como por ejemplo la industria automotriz, que en el Bajío, en Guanajuato y en general en la región del Bajío está muy presente y es muy fuerte y es una de las realmente de las industrias y las cadenas más importantes en México de producción y que son además fuente de exportación que desde aquí, desde el país. Bueno, claro que hay afectaciones y esto se ha visto no solo respecto a las industrias o plantas, sino también al transporte, ¿no? Al transporte de la mercadería, a la seguridad en las carreteras, los asaltos que ha habido a camiones que transportan distintos tipos de mercadería y todo lo que se pierde en ese sentido. Entonces, todos estos gastos que tú mencionabas en seguros y en todo lo que hay que tener presente, bueno, creo que sí termina viendo también detrás, y no va a ser el centro de nuestro episodio hoy, pero siempre hay algún matiz político también para analizar estas cuestiones, Bueno, ¿no? pero nosotros aquí en Yeso Amique buscamos ser objetivos lo más posible dentro de lo que cabe y pues hay que decir que pues, la situación es realmente complicada en estados gobernados por cualquier fuerza política, ¿no? O sea, sí, en efecto, Guanajuato se ha visto muy afectado, pero pues la situación tampoco que esté muchísimo mejor en Zacatecas o en Guerrero y pues actualmente definitivamente Sinaloa es un lugar al que hay que mirar en términos de lo que pasa con la inseguridad, con la violencia, con la presencia del crimen organizado. Y creo que también lo que nos falta añadir en este análisis es cómo los niveles de inseguridad afectan la manera, o sea, no solamente a las empresas, comerciantes, productores, pero también al comportamiento y pues entonces los gastos de las personas, ¿no? O sea, de la ciudadanía, digamos, dedicada a otro tipo de actividades, porque también la hay, ¿no? Estamos ahora en fechas, cierre de octubre, ¿no? Inicios de noviembre, pueden ser fechas en México, por ejemplo, de muchas salidas, de muchas fiestas, de mucha actividad de esa naturaleza, entre Día de Muertos, entre Halloween. Pues en Sinaloa, las propias autoridades han estado alertando, especialmente a las personas jóvenes, de no salir, ¿no? De no estar o tener cuidado, no salir de noche. Y las propias personas también pues, toman esas precauciones, ¿no? Aunque el gobierno les diga. Yo recuerdo en otros momentos cuando estuve viajando frecuentemente por diferentes estados de la República, haber estado en Monterrey, en Nuevo León o en Tamaulipas, ¿no? Donde en Ciudad Victoria, donde te decían,
no salgas de noche, o sea, no puedes salir de noche y no había actividad de noche. La gente no iba a cenar, la gente no iba a los restaurantes, la gente no iba a los cines, a los pues, lugares donde usualmente llevamos cierto tipo de vida social. En ciertos horarios había casi un toque de queda porque los peligros de estar fuera de tu casa eran demasiado altos. Y todo eso también se suma, ¿no?, a los impactos económicos, inclusive el turismo interno. O sea, no es solo que los turistas de fuera no vengan, pero también uno se piensa dos veces antes de emprender ciertas rutas, ciertos viajes en ciertas temporadas al interior del país. Sin duda. La verdad que sí tenemos que pensar en todo esto que impacta, porque finalmente lo que estamos pensando aquí es cómo impactan estas cuestiones de inseguridad, particularmente al desarrollo de la economía. Y más allá de que podamos pensar en grandes inversiones y según datos que nos comparte México, cómo vamos a partir de datos generados por el INEGI, finalmente en porcentaje del PIB estamos arriba del 24% actualmente del PIB, digamos que es arriba del 24% es inversión, y esto nos da un clima en general bueno, mejora lo que venía en los trimestres previos, en los años previos. Sin embargo, también vemos cómo estas afectaciones pueden terminar impactando, y quizá creo que teníamos por ahí alguna diapositiva que íbamos a compartir como del clima de negocios, claro, que capaz nos permite ir dando el paso como al segundo tema, que era el de la inseguridad jurídica, ¿no? Creo que aquí en esta gráfica podemos unir un poco las dos. Ahora me dirás cómo lo ves, pero la gráfica que vemos para quienes nos escuchan en Spotify, estamos viendo una gráfica del porcentaje de personas encuestadas por Banco de México que consideran que el clima de negocios empeorará en los próximos 6 meses, y actualmente es del 72%, esa tasa que cree que en los próximos 6 meses empeoraría el clima de negocios. La gráfica muestra que en realidad estábamos alrededor del 35% en mayo de este año, y a partir de junio se elevó drásticamente el porcentaje de personas, duplicándose o más que duplicándose, de quienes creen que empeorará el clima de negocios para los próximos 6 meses. Entonces también, ¿qué podemos ver acá, Carlos? Yo creo que es, como te decía, este pie para lo que veníamos hablando de todos los temas de inseguridad, ¿no? Todo lo que ha pasado, sobre todo, y lo vemos hasta arriba desde el mes de julio. Pero bueno, acá tenemos algunos otros factores, ¿no? Puede estar jugando la elección de junio, puede estar jugando todo lo referido a la estabilidad o el Estado de Derecho, la estabilidad del Estado de Derecho, todo lo vinculado a la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ves, Caro? ¿Qué podemos analizar un poco de esto? Pues yo pensaría que pues obviamente siempre hay varios factores, ¿no?, que afectan este tipo de percepciones. Creo que lo que hemos estado comentando de las últimas semanas, mes y medio en términos de seguridad es realmente preocupante. Creo que el panorama de la elección estadounidense también añade cierta preocupación para México, pero creo que tampoco es coincidencia que esos niveles pues de pesimismo, digamos, frente al clima de negocios, a qué es lo que ocurrirá en términos de la economía en México en los próximos meses, empeoran justamente en verano. Creo que esa, pues, yo diría que no es victoria en sí, ¿no?, de Morena, sino el hecho de que Morena alcanzó ese nivel de control, no solo sobre el Ejecutivo, pero también ambas cámaras del Congreso Federal, donde la oposición pues, está reducida, ¿no?, a una figura pues, testimonial en realidad, porque no tienen votos ni siquiera para frenar cualquier tipo de reforma constitucional. El control que tienen sobre los estados, que además vimos, ¿no?, muy efectivo con la aprobación de la reforma judicial que ya hemos conversado en este espacio, pues yo creo que todo eso incrementa la percepción de que estamos pues en un punto de quiebre, quizás en cuanto a la configuración del Estado de Derecho en nuestro país, a las relaciones entre instituciones al interior de nuestro país. Creo que francamente estamos hoy en un momento de una abierta crisis constitucional entre el Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial. Y creo que todo eso está percibido por las personas empresarias, por los inversionistas al interior, pero también en el extranjero, pues como un clima que eleva los riesgos, ¿no? Esa es una incertidumbre en qué pasará en términos del funcionamiento del Estado de Derecho, del Poder Judicial en México, si eso hace que la gente pues, se la piensa dos o tres veces, ¿no? Porque si de por sí la economía siempre pues es
está vinculada con riesgos, ¿no? O sea, cualquier emprendimiento, cualquier decisión económica, pues conlleva ciertos riesgos porque nunca tenemos ni siquiera quienes se dedican a ese tema de manera profesional. Tenemos todos los datos, tenemos toda la información, podemos predecir todos los posibles desenlaces y factores que afectarán quizá el éxito de nuestro negocio. Creo que también hay justamente el grado de incertidumbre, ¿no? Que incrementa desde la actuación de las propias autoridades, pues no ayuda pues a que crezca el optimismo. Sí, de acuerdo. Aparte creo que estamos en lo hablábamos, ¿no? Estamos en un periodo de inicio de sexenio donde hemos visto, por ejemplo, reuniones, como suele suceder al inicio de un sexenio, al inicio de un gobierno, reuniones como esta de la que participó la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que se dio lo que era la cumbre de los CEOs o empresarios en México y Estados Unidos, que se suele hacer anualmente, y que en realidad tiene que ver con un contexto en el que se busca generar cierta confianza en el empresariado, aunque estas reuniones suelen apuntar siempre a los grandes empresarios, ¿no? A las empresas más grandes del país o las empresas estadounidenses que tienen presencia en México. Y esto no necesariamente, habría que ver cómo baja esto a través de las cámaras a los pequeños y medianos, ¿no? Empresarios que son quienes realmente llevan adelante la economía y el empleo. Pero bueno, en estas reuniones donde se busca generar, como decía, cierta confianza, clima de que se van a respetar los contratos, de que va a haber un Estado de Derecho que va a garantizar que se pueda desarrollar negocios y asegurar el cumplimiento de contratos, de las reglas, de que se va, en caso de que haya que dirimir controversias, esto va a poder ser procesado sin inconvenientes por el Poder Judicial. Bueno, todo esto se da en estas reuniones a las que en efecto han asistido muchos de los más grandes empresarios, pero que tiene que ver también con cómo combinamos, perdón, por un lado lo que estamos diciendo en estas reuniones, lo que la presidenta comunica, el gobierno comunica, y las otras cosas que están pasando en el país, como veíamos, hablábamos de la inseguridad y podemos hablar ahora que estábamos pasando a la inseguridad jurídica, evidentemente cuestiones como las mayorías que tiene Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, la reforma al Poder Judicial que se está impulsando, la desaparición de ciertos organismos autónomos, particularmente aquellos que tienen como su principal función regular la competencia en ciertos mercados. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el IFT en telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, y decir, bueno, desaparecer también estos organismos autónomos, bueno, ¿cómo va a pasar a regularse esto? Entonces, finalmente tampoco se están dando señales desde el gobierno o desde la coalición gobernante que vayan en consonancia con lo que se está diciendo en las reuniones, ¿no? O sea, también aquí tenemos esto de, bueno, lo que tú me dices por un lado y finalmente qué está sucediendo en las acciones prácticas por otro, y ahí veremos finalmente cómo esto termina impactando en si realmente van a llegar más inversiones, sean nacionales o extranjeras, si realmente las personas van a querer arriesgar e invertir su dinero pensando en generar más empleo, en generar más producción, o el clima no será el más favorable, ¿no? Pues es una realmente gran preocupación porque, como dices, la presidenta está haciendo esfuerzos para tranquilizar a los mercados, ¿no? Para tranquilizar a los empresarios, tanto internos como externos, quizá interesados en invertir en México, pero pues esto no necesariamente va de la mano con lo que ocurre, ¿no? En términos de discursos que se dan en la política mexicana, en lo que hoy se está dando en nuestro legislativo. Pues por más que el discurso oficialista señala que esa reforma es positiva, que tanto eliminar los órganos autónomos que no aportaban a nada, como transformar por completo el poder judicial es algo que va a ser favorable, que va a permitir eliminar la corrupción, acabar con el nepotismo, casi casi Brave New World, ¿no? Lo que va a llegar con estas reformas, pues aparentemente los mercados no lo creen, ¿no? O sea, no es solo pues las críticas que hay o preocupaciones que hay desde la comunidad jurídica, desde la comunidad, pues también creo que de ciencia política, por varios cambios institucionales que van a pues, reconfigurar todo el sistema político en realidad, porque son de esa magnitud, o sea, no son realmente cambios menores. Creo que más allá de esas
cuestionamientos por el Estado de Derecho, por los valores democráticos, ¿no? Por las instituciones mismas que muchas personas creemos que tienen un valor intrínseco, hay esa preocupación, esa desconfianza, o sea, los mercados no compran esa visión, ¿no? Y creo que además no la compran también en un contexto donde el atractivo de nearshoring que se supone que tiene México, que de lo que hemos estado hablando también a lo largo del último año y medio, ¿no? De que eso podría favorecer el crecimiento económico, el desarrollo de nuestro país, que tenemos mucha potencia en este sentido, la cercanía de Estados Unidos. Ya hoy 80% de nuestra producción que se exporta va a Estados Unidos, ¿no? O sea, México realmente depende en términos económicos de Estados Unidos, y hoy pues hay que decir que esta relación con Estados Unidos, tanto política como comercial, es muy complicada, depende mucho de lo que ocurrirá en las elecciones del 5 de noviembre, pero francamente cualquiera que gane, o sea, yo creo que hay una gran diferencia cualitativa entre quien gane, ¿no? Pero cualquiera que gane, o sea, si gana Kamala Harris, yo diría ojalá, eso no quiere decir que el problema termina, ¿no? Porque Kamala Harris también tiene una visión política muy pues exigente frente a México en términos del justo combate al crimen organizado, a la producción y trasiego de drogas, pero también tiene una postura pues clara en esa guerra económica que están llevando Estados Unidos con China y donde México está en medio, ¿no? Pues Kamala Harris no está planteando las soluciones tan robustas y drásticas como las que está promoviendo hoy Donald Trump, que dice que va a imponer aranceles desde 20 hasta 70% a ciertos productos producidos en México, especialmente a esos productos justo que vienen con componentes chinos. Y la inclusión, digamos, o la producción, manufactura de diferentes productos que tienen componentes de software, de hardware, por ejemplo, en los carros, ¿no? Que se arman en México, de software, hardware producido en China, es cada vez más alta, ha crecido de manera importante en los últimos pues, meses, último año, 2 años, y pues Kamala Harris tampoco es una visión política que lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, esa relación, o sea, México, quiera o no, depende de Estados Unidos mucho más que de cualquier otro mercado, pero está en medio tanto de un discurso político muy complejo, propias necesidades políticas y económicas de estadounidenses, y todavía, ¿no? Eso lo agrava esa guerra económica que Estados Unidos tiene con China, económica, política, geopolítica, ¿no? Que la verdad pues no ayuda, ¿no? A que en ese clima de incertidumbre jurídica, de incertidumbre por inseguridad, todavía tenemos esa incertidumbre que viene de fuera. Sí, bueno, hablábamos el otro día en el episodio de los BRICS, ¿no? Cuando mencionábamos el tema de los BRICS y cómo esto también se está dando en el mundo, ¿no? El tema de como una vuelta a la multipolaridad, ¿no? A otros centros de poder que están ganando mucha presencia y que están buscando de alguna manera debilitar la presencia de Estados Unidos en el ámbito económico, político, y entonces también, obviamente México no está exento de esa realidad, y también en el marco de esto que decías, ¿no? Del nearshoring, qué pasará. También hay empresas chinas que de alguna manera se han venido asentando en México para producir en México con la posibilidad de exportar a Estados Unidos. Habrá que ver hacia dónde va todo eso. Y pensando también lo que hablabas recién de la posibilidad que tiene México delante, porque va a haber, según quien gane la elección en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump ya ha dicho que él no iba por una revisión del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, sino por una renegociación. O sea, evidentemente con las políticas que ha anunciado Trump en términos arancelarios que tú mencionabas en la campaña, lo que ha dicho en la campaña hasta el momento, pues claramente no se esperaría algo muy simple de resolver en términos del tratado, ¿no? Entonces, claro que sería una renegociación bastante más profunda y seguramente nos esperaría una trama con su dramatismo, ¿no? De que Claro. incluso coqueteando con la ruptura en más de una ocasión, porque bueno, sería un poco el estilo del presidente Trump. En caso de que ganara Kamala Harris, se esperaría probablemente no algo tan profundo, pero la revisión del TEMEC está estipulada, ¿no? Está estipulada en el propio tratado, de poder revisar, de poder hacer ajustes entre las partes, y bueno, evidentemente, seguramente esto estaría en la mesa, pero de otra forma, ¿no? Claramente tendríamos otra posibilidad de que exista diálogo. Habría que ver también cómo sería
digamos, esa relación, desde relación personal de la presidenta Claudia Sheinbaum con quien ganara en Estados Unidos, hasta la relación evidentemente de política diplomática comercial desde los gobiernos, que eso evidentemente no define completamente, pero sin ninguna duda marca Impacto. la línea clara de si la relación será más tersa, más suave, con un mejor diálogo, o será más complicada, ¿no? Más trabada, con Ujú. más dificultades. Y eso evidentemente termina impactando. Aunque como tú decías también, para México Estados Unidos es un socio comercial de primerísimo orden. Tú dabas el número, ¿no? 80% de las exportaciones, evidentemente. Sin embargo, aunque no en esa magnitud, también México tiene una importancia para Estados Unidos en términos comerciales, y también, o sea, tampoco es que Estados Unidos podría cortar la relación de un momento para el otro, pero sin ninguna duda podría evaluar otras alternativas. Entonces creo que también eso va a estar en la mesa, lo vamos a tener que ver. No creo que hoy en día, no creo que esté en la voluntad de ninguna de las partes poner en riesgo el tratado para nada, pero sobre todo en caso de que ganara Donald Trump, habría que ver, ¿no? Hacia dónde Pues es llevarían. que yo creo que ahí, en propios Estados Unidos hay un gran debate y la mayoría de los economistas han dicho que los planes de Trump serían perjudiciales justamente para Estados Unidos, ¿no? O sea, incluyendo esos aranceles tan altos hacia México, ¿no? O sea, se estarían pues, disparando en su propio pie, ¿no? Pero, pues, las estimaciones que estuve revisando, pues dicen que a pesar de que Trump se está pues, tratando de presentar como el defensor del pueblo, ¿no? De la gente común, de los trabajadores, pues en realidad sus propuestas económicas estarían perjudicando muchísimo a las clases bajas, a las clases medias y beneficiando exclusivamente a un muy reducido grupo de grandes millonarios, ¿no? Pero creo que también Kamala Harris es definitivamente actor político racional, que eso a mi juicio simplifica un tanto las negociaciones, aunque creo que tampoco es que sea fácil negociar con Kamala Trump, porque así, perdón, con Kamala Harris, ya lo estoy fusionando, con Kamala Harris, porque a pesar, pues, o debido a su racionalidad, pues es una política que es muy hábil, que se prepara muy bien, que tiene exigencias y que tiene pues una postura también pues bastante definida, ¿no? Y no seriamente muy sencilla. Y otra vez, no se trata solamente del futuro, ¿no? Y de eventuales inversiones que México quisiera atraer en los próximos años. Lo que tiene que ver con esos niveles de incertidumbre jurídica, con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, con los niveles de inseguridad que estamos presenciando, afecta también a lo que ya hay, ¿no? O sea, no solamente reduce nuestras perspectivas de crecimiento, de atracción de futuros negocios, pero también afecta a los que hoy ya existen, a las empresas que están funcionando, pero cuyo funcionamiento se va a ver más difícil y afecta pues con eso también, por supuesto, a quienes hoy ya tienen trabajo, ¿no? No es solamente esa cuestión, digamos, de creación de trabajos del futuro, pero de cómo no perder lo que al día de hoy hemos llevado o hemos logrado construir. Sin duda, yo creo que para cerrar, Caro, creo que por el tiempo, pero habíamos digamos, separado una sección, aunque sea para alguna mención breve, de lo que implica también en términos de la economía en México el turismo, ¿no? Tú lo mencionabas al inicio del episodio, alrededor de 8,5% del PIB está vinculado a la industria del turismo en México. Sí, sin duda, quizá el país no quizá, sin duda el país de América Latina más presente en la industria turística global y sobre todo de turismo receptivo, y que evidentemente en circunstancias como las que hablábamos, particularmente de inseguridad, puede verse directamente afectado, ¿no? Por el flujo turístico, y también en ese sentido la dependencia de alguna manera de Estados Unidos, ¿no? Según cifras del gobierno de México, alrededor del 64% de los turistas que llegaron a México en este 2024 provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que la relación es tan cercana que en todo aspecto no tiene ningún sentido ponerla en riesgo, no para nada, pero esta situación de inseguridad, quizá por ahí empezaríamos a ver en algunas regiones. Bien decías tú al inicio que las recomendaciones de cualquier gobierno no son generalizadas, salvo que fuera ya una crisis
y como demasiado grande, pero sí en distintas regiones, ¿no? Donde recomiendan, bueno, no viajar a ciertos lugares o no asistir o no estar si no es estrictamente necesario. Entonces, vamos, eso empieza a limitar la posibilidad de que llegue el turismo. Por ahora no se ve, finalmente los estados más afectados, habría que ver datos concretos, pero Sinaloa no se caracteriza digamos, porque el turismo tenga una importancia particular en su economía, quizá algo Guanajuato, ¿no? Algo puede ser Guanajuato, aunque tampoco es la principal fuente de ingresos, pero ¿qué pasaría si se empieza a recomendar no viajar a la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? O si se empezara a recomendar no viajar a la península a la Baja California, ¿no? Bueno, empezamos a tener distintos lugares o la costa del Pacífico. Entonces, esperemos que esta situación pueda contenerse, pueda encontrarse la manera por parte del gobierno de México de empezar a contener y a cambiar estas tendencias que realmente, en términos de seguridad, pueden poner en serio riesgo, por ejemplo, una industria, más allá de todo lo que veníamos conversando, como esta, del turismo que afecta a hoteles, restaurantes, teatros, cines, o sea, tiendas de ropa, centros comerciales, o sea, tiene realmente un impacto fuerte, ¿no? Absolutamente, tenemos ahí, creo que, bueno, afectaciones ciertas ya hay, ¿no? Porque hubo quizá en las últimas semanas, meses, pero también ya hubo situaciones muy complejas, por ejemplo, en Riviera Maya, en Yucatán en general. Bueno, hoy Acapulco sigue sin levantarse tanto de la afectación de las problemáticas vinculadas con la seguridad, pero por supuesto también con los estragos pues, del cambio climático, ¿no? Al que México lamentablemente sigue siendo muy, muy vulnerable. Y pues para cerrar, yo diría, creo que depende muchísimo justo, y son como quizás esas primeras crisis que realmente enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum y que pues van a definir el rumbo de su sexenio, ¿no? Y que pues llegaron muy pronto, por supuesto, pero así es esto, ¿no? Así es esto en esos niveles de la política, los retos nunca faltan y no se esperan hasta que uno se asienta, ¿no? En el espacio al que llega. Creo que justo todo está, o casi todo está en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de cómo atender o resolver tanto la crisis de inseguridad como la crisis constitucional, la crisis de incertidumbre jurídica. Al menos en este segundo aspecto, pues parece que los barcos van hacia el choque, hacia la confrontación, ¿no? Entre los poderes. Yo creo que definitivamente hay una ruta de mecanismos pues, más favorables que van a través de la negociación, de un discurso y unas acciones políticas pues, más calmadas que podrían al menos amortiguar o aligerar esa crisis constitucional para que también la propia presidenta pueda destinar mayores esfuerzos, recursos y atenciones a la otra gran crisis que tiene México, que es la crisis de seguridad. Pero sin duda resolver las dos es indispensable para que México pueda tener paz y pueda tener mayor crecimiento, desarrollo económico y generar pues, con eso bienestar para todas y todos y todes. Bueno, Caro, buenísimo. Vamos a cerrar este episodio, obviamente agradeciéndote, como siempre, la posibilidad de conversar y de analizar estos temas, agradeciéndoles a ustedes que nos están viendo o escuchando, diciéndoles que obviamente volver a invitarles a que nos sigan, a que se suscriban al canal, a que nos dejen sus comentarios y a que cualquier cosa que ustedes consideren que pueda ser analizada o debatida, por favor nos la compartan con todo gusto sus propias opiniones y nosotros poder compartir las nuestras para seguir tratando de aportar a la discusión pública sana. Bueno, Caro, gracias otra vez, un gusto. Gracias, Lisandro. Siempre es un gusto estar en ¿Y eso a mí qué? Su podcast favorito. Nos escuchamos pronto.